La biología marina nos lleva a un universo interesante, oculto ante nuestros ojos, pero lleno de vida y color. Es un mundo dinámico, diverso y cambiante, que nos sorprende constantemente con nuevos antecedentes que se conocen día a día. En este video, nos sumergiremos en la vida de los peces en sus estados tempranos de desarrollo, y junto a ellos conoceremos a pequeños organismos que conviven con ellos, de forma muy cercana y dependiente. Nos referimos a sus parásitos. Ictioplancton. Muchos peces utilizan el mar cercano al borde costero para su reproducción, liberando sus huevos o larvas a la columna de agua, las que flotan o nadan libremente hasta alcanzar el tamaño juvenil, lo que puede durar hasta 4 meses. Una larva recién nacida tiene poca movilidad, pues posee una reserva de alimento llamada vitelo, que le sirve para sobrevivir un par de días. Este estado se denomina larva en saco vitelino, que se caracteriza además por ser casi transparente, un poco o nada de pigmentación corporal. Luego, la larva comienza a alimentarse por sí misma, y su cuerpo va cambiando lentamente. Se desarrollan las aletas, y su cuerpo adquiere algo de color a través de la pigmentación. Esta etapa se denomina preflexión. Los huesos de la cola comienzan a formarse, movilizando el notocordo, estructura que se convertirá en la columna de pez. Este estado se denomina flexión. Una vez que se ha formado la cola, la larva aumenta su capacidad de nado y se hace más eficaz en alimentarse, crecer y evadir depredadores. Esta etapa se llama posflexión. Cuando la larva ya tiene todos los radios de las aletas formados y comienza la aparición de escamas, el estado se denomina juvenil. En muchos peces costeros de Chile central, la larva vive en la columna de agua y el adulto vive sobre el fondo marino. Esto produce que el juvenil deba transformar su cuerpo para poder realizar el cambio de hábitat. Una vez pasados los 4 meses de vida en la columna de agua, las larvas ya han sido capaces de desarrollar todas sus aletas y ya están listas para cambiar de hábitat desde el Pélagos al Bentos. En este momento, la larva ya es considerada un juvenil y se asienta en la zona costera de acá del intermareal. Posteriormente empieza a realizar distintos cambios morfológicos para poder adaptarse a ese nuevo ambiente. Parásitos. Existe una gran diversidad de parásitos en peces que corresponden al grupo de los crustáceos, platelmintos, acantocéfalos y nemátodos, entre otros grupos. Los parásitos pueden llegar a su hospedero en cualquier momento de su vida. No obstante, algunos parásitos preferirán ciertas especies de peces y en ciertos estados de desarrollo. En este estudio se recolectarán muestras de larvas de peces de la región de Valparaíso y de Antofagasta, para luego obtener sus respectivos parásitos. Bien, actualmente estamos desarrollando un proyecto Fondesit que se trata de trabajar con larvas de peces. El principal objetivo es obtener los parásitos que tienen esas larvas de peces para poder identificar, saber cuántas especies de parásitos tenemos en esas larvas. Básicamente, la identificación se basa en morfología y en un trabajo de análisis molecular. Adicionalmente, tenemos también de determinar el efecto que tienen los parásitos sobre las larvas de peces, y en esto nos basamos en la medición de otolitos, que tiene que ver con el crecimiento somático que puede adquirir la larva de pez que está parasitada en contraste con otra que no está parasitada. Muestreo de ictioplancton. En los muestreos de ictioplancton se utilizan instrumentos específicos, tales como CTD, que registra las características del agua, tales como conductividad,
temperatura y concentración de oxígeno disuelto del agua de mar. Redes Bongo, que sirven para capturar zoo e ictoplancton. Flujómetro, que mide el volumen de agua filtrado a través de la red durante el muestreo. Las larvas de peces se capturan con redes, que son lanzadas a 20 metros de profundidad desde un bote en marcha, la cual es arrastrada por el bote durante 15 minutos aproximadamente. Transcurrido ese tiempo, la red es levantada y subida al bote. Se observa el flujómetro y se anota la información que allí aparece. Se retiran los copos de la red y el contenido planctónico retenido se vacía en frascos plásticos que contienen fijadores que servirán para preservar las larvas de peces. Luego, cada frasco es rotulado con la información del muestreo, es decir, fecha, localidad, etc. Trabajo en laboratorio. Bueno, cuando nosotros tenemos las muestras, separamos el ictioplancton y nosotros identificamos cada una de las especies de larvas de peces. Nosotros las separamos y después buscamos la presencia de ectoparásitos en las larvas. Entonces nosotros acá observamos los distintos tipos de ectoparásitos que podemos encontrar y también identificamos los ectoparásitos. También nosotros medimos las larvas, medimos tanto el largo como el alto y medimos también los parásitos, el largo y el ancho del cefalotórax. Una vez que todas las larvas han sido separadas del resto del zooplancton, yo las tomo y las observo acá en la lupa y las separo de acuerdo a la especie, identificándolas según la disposición, el número de los pigmentos y por la morfología del cuerpo de la larva. Una vez que las he separado, las contabilizo y las guardo en frascos ámbar, separadas por especie, y guardo un registro del número de larvas por frasco. Entre la región de Valparaíso y la de Antofagasta se realizaron diversos muestreos dentro de los que se encontraron más de 13.000 larvas. Dentro de las especies más abundantes se encontraron el pejesapo, Gobiesox marmoratus, la anchoveta, Graulis ringens y el chalaco, Alkeniucus crinitus. Análisis parasitológico. Los parásitos, una vez que son extraídos de las larvas de peces, los fijamos con ciertos preservantes, por ejemplo, etanol o formalina, de acuerdo al propósito del estudio. En este caso lo tenemos en alcohol, en unos pequeños tubos que se llaman tubos Eppendorf. Esto permite preservar el parásito por mucho tiempo, cosa de que luego podamos hacer los análisis respectivos de acuerdo al interés del trabajo. Cuando sacamos el parásito del tubo Eppendorf, lo colocamos luego en unas placas Petri de este tipo, cosa que cuando observemos el parásito bajo un microscopio estereoscópico, que es lo que tenemos acá, podamos separar el parásito, lo vemos bien, luego lo colocamos en un portaobjeto donde acomodamos el parásito, si lo queremos en su parte dorsal o ventral, cosa de observar alguna estructura, y posteriormente esta preparación la vemos en un microscopio óptico. Bien, entonces cuando tenemos que observar el parásito bajo microscopio óptico es justamente para verle detalles que no podemos ver bajo un microscopio estereoscópico. Entonces enfocamos el parásito y luego la imagen que vemos acá la reflejamos a través de un programa, de un software, lo reflejamos en la pantalla del computador. Entonces lo que podemos hacer acá es enfocar ciertas estructuras y tomar la fotografía de esa estructura, cosa que tengamos un repertorio de fotografías que luego usamos para la descripción del parásito. Se registraron solo ectoparásitos en las muestras de ictioplancton recolectadas en el centro y norte de Chile. De los copépodos se registraron especies de la familia Caligidae y Penellidae, mientras que el isópodo pertenecía a la familia Cryptonicidae. Las especies de peces más parasitadas fueron
Auchenionchus microcirris, con una frecuencia de infección de 8%, Gobiexos marmoratus, con 15.5% de infección, y el Cogramoides kunigami, con 5.8% de infección. Análisis moleculares. En nuestro laboratorio, el Laboratorio de Ecología Parasitaria y Epidemiología Marina, nosotros trabajamos la dinámica y la identificación de diversos grupos taxonómicos que se encuentran infectando principalmente organismos marinos. En el contexto del proyecto Fondesit, nosotros estamos trabajando con parásitos en estado larval que infectan larvas de peces. Por lo tanto, nosotros tenemos que sustentar nuestras identificaciones mediante herramientas moleculares. Nosotros, primero que todo, le hacemos la extracción de ADN con distintos métodos. Y una vez que obtenemos la extracción, que generalmente son 50 microlitros de ADN concentrado, procedemos a realizar el PCR. Entonces, una vez que tenemos listas las reacciones, nosotros ponemos nuestros tubitos en este equipo que se llama termociclador. En él están ya inscritas los distintos ciclos de temperaturas con los cuales vamos a trabajar los distintos marcadores específicos para cada especie y cada gen que nosotros queramos evaluar. Generalmente dura alrededor de entre 2 y 4 horas cada reacción. El paso que sigue es ver nuestro producto de PCR, dónde hubo reacción, dónde hubo amplificación y con las cuales vamos a continuar trabajando. Para eso nosotros tenemos que visualizar nuestro producto de PCR y lo hacemos a través de un gel. En este caso vamos a trabajar con un gel de agarrosa que tiene una preparación básica con buffer TAE 1 por y dependiendo del volumen es la cantidad de agarrosa. Y preparamos nuestro gel. Entonces ponemos nuestro producto para cargar el gel y lo cargamos en los pocillos. Bueno, una vez que tenemos el gel cargado, tiene esto un polo negativo, un polo positivo. Lo que nosotros cargamos va a correr de negativo a positivo. Por lo tanto, la cadena de ADN que nosotros amplificamos, dependiendo del tamaño y peso, va a quedar más arriba o más abajo en esta columna. Una vez que pasaron los 30 minutos, nosotros tomamos el gel y lo ponemos en un transiluminador para visualizar si hubo o no hubo amplificación. Las bandas que están bien pronunciadas son resultados definitivamente positivos y son productos que ya podemos enviar a secuenciar para luego analizar y ver a qué especie corresponden nuestros parásitos. Crecimiento larval de peces. Los otolitos son estructuras de calcio que se encuentran en el sistema vestibular de los peces, que les permiten oír y equilibrarse en la columna de agua. Los otolitos crecen en diámetros con el tiempo. Es decir, cada día el borde del otolito se ensancha debido al depósito de calcio que ocurre día a día. De esta forma, en el otolito quedan registradas las bandas de incremento, similar a las marcas que vemos en los troncos de los árboles. Esto permite estimar la edad en días que tiene una larva. Mientras más anillos tenga un otolito, más grande y vieja será la larva. Para la extracción de otolitos se utiliza un filtro de luz polarizada, el cual se monta aquí en la lupa, y lo que facilita la visualización de los otolitos al momento de la extracción, ya que al regularle la luz y ponerlo en un fondo oscuro va a hacer que los otolitos brillen. Luego de poner el filtro se coloca el portaobjeto y se saca la larva de su tubito. Se coloca la larva en el portaobjeto y con la ayuda de agujas de disección, como esta que vemos acá, se procede a extraer los otolitos que se encuentran detrás de los ojos de la larva, mediante el filtro de luz polarizada, lo que nos va a ayudar a visualizarlo. Y se utiliza la luz que da enfoque desde abajo. Luego con la aguja de disección se va a ir arrastrando un poco para ir extrayendo los otolitos hasta que estos salgan. Ya. Luego de que se trajeron los otolitos, se vuelve a guardar la larva en su frasco con alcohol. Se pone la contratapa y se procede a montar los otolitos con una gota de resina epóxica. La idea es que la gota
caiga justo donde están los otolitos. Una vez montada la muestra, se coloca en el microscopio y con los objetivos vamos regulando cómo se ve mediante la cámara, y con el programa MOTIC que está instalado en el computador vamos a hacer los análisis. Solito en el programa se le hacen 3 mediciones de radio, una medición de su perímetro y de área. Con las aplicaciones que se encuentran aquí en el programa podemos distinguir la línea de eclosión, que es la primera marca más oscura que se presenta luego del núcleo, y luego las otras bandas que se aprecian son las bandas de crecimiento que uno va contando para la determinación de la edad. Entre las especies que más presentan ectoparásitos en el estado larval están el peje sapo, Gobiesus marmoratus, y el trombollito de 3 aletas, el Cogramoides quilensis. Hasta el momento hemos observado que aquellas larvas que presentan ectoparásitos tienden a tener un otolito más pequeño, lo que está implicando que su tasa de crecimiento es más lenta que las especies que no presentan ectoparásitos. Conclusiones. Uno. De las 40 especies de peces recolectadas en el norte y centro de Chile, solo 8 presentaron ectoparásitos. 2. Se evidenció la presencia de 6 especies de copépodos, parásitos, y una de isópodos ubicadas en la superficie corporal, costado y vientre, de las larvas de peces. 3. Mediante análisis morfológicos y moleculares, se concluye que los copépodos, parásitos, correspondían a los géneros de Trifur y Calibus. Las otras 2 especies no fueron identificadas. 4. El efecto de los parásitos se determinó en su tasa de crecimiento, ya que peces parasitados tuvieron bandas de otolitos más delgadas y otolitos más pequeños en comparación con los no parasitados. Este video fue realizado bajo el marco del proyecto Fondesit 11-20-868, otorgado por CONICYT, Ministerio de Educación, Gobierno de Chile el año 2011.